El vuelo de las musas podcast 2021. Un antídoto contra todos los males de este mundo. Conducen Julieta Zaraco y Omar Alvarado. Técnica y producción Enrique Lassman. La vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. Aquí comienza el editorial de Omar Alvarado. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Editorial del 17 de agosto del 2021. La foto del escándalo y el fin de una época atroz. En este 17 de agosto, día patrio en donde se recuerda al libertador de América, a uno de los libertadores, vamos a referirnos a las fotos del escándalo por el cumpleaños de la primera dama, que ha dado que hablar tanto a los medios hegemónicos y a la oposición política, que ha salido a criticar con razón, en este caso, tal hecho lamentable, sobre todo por tratarse de la más alta esfera gubernamental, y que dará que hablar por un par de semanas o tal vez hasta dentro de un mes, cuando se acabe la campaña electoral, a toda clase de opositor u opositora al oficialismo gobernante. Por su parte, el gobierno, primero a través de su jefe de gabinete y luego por el mismo presidente, ha salido a reconocerlo y a pedir las disculpas del caso, llenos de arrepentimiento y de vergüenza. Pero, ¿ustedes notan una sobreactuación, tanto de la crítica como de la autocrítica? A ver, analicemos. La fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la residencia de Olivos en julio del 2020 coincidió con tremendas restricciones para los ciudadanos y ciudadanas. Algunas subsisten cada vez menos, pero está vívido el recuerdo de pérdidas, de limitaciones, despedidas de seres queridos sin velatorio, encierros, perjuicios económicos, psicológicos o emocionales por la cuarentena en este año y medio que va a cumplir en 2 días a dichas medidas obligadas por el desarrollo de la pandemia. Vamos a recordar que en julio del 2020 el presidente se explayaba sobre la necesidad de no salir, de guardarse, de evitar encuentros sociales, de padecer privaciones para precaver los males mayores que eran las complicaciones de salud y muchas veces la muerte. Era una primera etapa con mensajes serenos, paternalistas y hasta académicos con sus famosas filminas, emitidos en compañía de gobernadores de todos los signos políticos. El presidente estaba didáctico, persuasivo y federal, y hablaba cada 15 días y era lo que creemos que había que hacer. Es así que esta foto tira por la borda la honestidad de aquellos pedidos. Pues si a un gobierno de derecha no podemos pedirle honestidad, y uno sabe quiénes son, a uno de izquierda como es este, no somos hipócritas, se la exigimos a su honestidad. Pero, después de 1 año y 1 mes de ocurrido el hecho, justo cuando los competidores políticos alcanzan la última curva de la campaña electoral, ¿ustedes creen que es una investigación periodística lo que salió? ¿O una traición y filtración del círculo íntimo de alguien? Pues las críticas nacen de esos sectores mediáticos y políticos en que, fíjense, por aquellos días, esos mismos sectores que hoy condenan y condenamos con todo esta foto, convocaban a marchas y movilizaciones en contra de toda medida gubernamental, violando todo tipo de cuidado, incluso en contra de no poder celebrar cumpleaños o fiestas como las que hoy se critica. Por lo tanto, no seamos hipócritas. Tan escandaloso como aquella celebración es también la patética pobreza de propuestas y proyectos a futuro que toda la oposición de izquierda a derecha, desde el Polo Obrero a Esper, desde Manes y Desmanes a Milei,
tienen en común. Es más, por ejemplo, la propuesta más concreta de este último de Milei es salir a quemar el Banco Central, como un signo perfecto de lo que no quieren hablar. Pero se desenmascaran con absurdos gritos de campaña. Ahora, la pregunta es, ¿será este escándalo suficiente para volcar los resultados electorales de las PASO? Sin embargo, este hecho no puede tapar, como sí quiere la oposición mediática y política, la realidad nacional, tanto en salud como en la realidad económica, ya que hay que destacar que en este año y medio pandémico, el remar contra la corriente y navegar ante un mar embravecido por las tragedias y los llantos, para el presidente de la foto y todo su gabinete, no ha sido fácil. Pero digamos que sí exitoso, pues nos han conducido a que no ocurra lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil o en Colombia, en donde la violencia y la locura, lamentablemente, y el desempleo están desatados y sin control. Así es que en cuanto a la pandemia, la llegada incesante de millones de dosis está cubriendo a las mayorías argentinas que votarán en septiembre, mientras que las segundas dosis están siendo aplicadas en forma masiva y los contagios y muertes están disminuyendo cada día, habiéndose alcanzado justamente en el día de ayer el menor número de contagios desde hace un año. En cuanto a la situación macroeconómica, también los números empiezan a reflejar una lenta recuperación. Así, por ejemplo, el crecimiento de la inversión también es destacado por analistas del sector privado. Orlando Ferreres, por ejemplo, destacó hace algunas semanas la fuerte suba interanual de un 49.1%, fíjense ustedes, registrada en la inversión bruta interna fija entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Según los cálculos de este estudio, un nivel de suba que no se había registrado en la última década. Y dice Ferreres, no se trata de la adquisición de acciones o bonos o de efectuar un plazo fijo o una cantidad de dinero puesta en un fondo común de inversiones como lo hacía el macrismo. Todas ellas son inversiones financieras y no se cuentan en esta inversión física. Esta inversión y esta suba del 49,1 bruta interna fija es la inversión en bienes, ya sea en equipos de producción o construcciones, concluyó el analista. También la recuperación industrial surge como el sol que alumbró el cruce de los Andes, y algunos ya pronosticamos que el año que viene, y nos estamos arriesgando a eso, estaremos atravesando el milagro argentino. Y conectado a estos datos debemos destacar que tras este año y medio atroz, el empleo no hayase desplomado, como sí está ocurriendo en muchos estados neoliberales, en donde muchedumbres que buscan su horizonte están deambulando entre las restricciones y los contagios buscando de qué vivir. Por otra parte, la batería de programas que amparan e impulsen el consumo, como el Ahora 24, el Ahora 30, el Ahora 12, que serán populares muy pronto, acuérdense de esto, están siendo incorporados junto a los créditos con tasa cero que desde la Banca Nacional se otorgan y acompañan a esta recuperación. Incluso, queridos y queridas oyentes, el turismo, que sea tal vez el más afectado rubro que causó esta pandemia mundial, también empieza a ser incluido y por segundo año consecutivo con los programas previaje devolverán a los y las argentinas el 50% de sus gastos, posibilitando que muchas familias de clase media puedan acceder a veranear en cualquiera de los maravillosos paisajes que tiene nuestra bella nación. Pero en este día mortal para San Martín e inmortal para nuestra patria, avanzamos a paso redoblado y erguidos como las cumbres nevadas que supo atravesar nuestro destino nacional de esta época. Heroínas y héroes seremos para las generaciones que vendrán y nos miran desde abajo, cuando en algunos años recordemos estos de horror, que gracias a Dios empiezan a terminar, en donde hubo irresponsables fiestas de salón, sí, pero también movilizaciones alocadas y de cartón, en ambos casos repudiables, tanto como el enemigo invasor que combatía San Martín. Pero debemos ser conscientes de que estamos vivos y vivas, gracias a que hubo también un Estado que ayudó presente y responsable, y a que nosotros y nosotras tuvimos la dicha, la gracia de sobrevivir, cuidándonos y no, contagiados o no, vacunados o no, que no sé qué esperan para vacunarse, pero estamos vivos. Y la vida
queridos y queridas oyentes, es lo más sagrado que tenemos. Después viene el amor y la dignidad. Seamos dignos, que lo demás no importa nada, y como decía el gran capitán, ¡viva la patria! Llega el Ande su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. Tierras del Plata, Mendoza, de Santiago la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Del pueblo argentino, héroe mano de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur, asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra. Escuchamos en el vuelo de las musas, himno a San Martín, interpretado por Pedro Aznar y Lito Vitale, del álbum, El Grito Sagrado. El vuelo de las musas, podcast 2021. Un antídoto contra todos los males de este mundo. Conducen Julieta Zaraco y Omar Alvarado. Técnica y producción, Enrique Lasman. La vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas. El antídoto contra todos los males de este mundo. Aquí empieza la entrevista de Julieta Zaraco. La diputada nacional Mónica Macha y precandidata a renovar su banca por el Frente de Todos presentó un proyecto de ley para garantizar el derecho a la utilización del lenguaje inclusivo. Conversamos con ella en el vuelo de las musas para saber un poco más sobre cuáles son los puntos claves de este proyecto.
¿Cómo surge la presentación de este proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la utilización del lenguaje inclusivo? Surge, por un lado, porque encontrábamos personas que frente al momento de escribir proyectos, trabajos, fallos y demás, tenían dificultades y tienen dificultades para utilizar el lenguaje inclusivo, porque cuando lo hacen con lenguaje inclusivo, esos escritos son rechazados por alguna autoridad. Entonces, este es el problema fundamental por el cual surge realizar este proyecto. Y por otra parte, porque es parte de un debate social, porque nos parecía importante poder también generar una instancia que le dé un ingrediente más a este debate que ya está en la sociedad, en todas las instituciones. Este proyecto, presentado recientemente en la Cámara de Diputados, pretende garantizar el uso de quien elija utilizar el lenguaje inclusivo en todos los ámbitos. Mónica Macha lo explica. El objetivo del proyecto es básicamente que la persona que decide utilizar lenguaje inclusivo lo pueda hacer, que pueda ejercer ese derecho y que no sea posible ni prohibirlo ni plantear alguna sanción. Entre los puntos clave podemos destacar: no reviste carácter de obligatoriedad, evita que una persona pueda ser sancionada. Con esta ley nadie podrá ser castigada, castigado, castigade por hablar o redactar en inclusivo. Tiene alcance nacional. Busca la adherencia de todos los ámbitos educativos nacionales y a los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Existen instituciones que han avalado y han aprobado su uso, universidades, por ejemplo, pero también hay quienes se oponen y de hecho han presentado un proyecto que busca prohibir el uso del lenguaje inclusivo. ¿Cómo se presenta este proyecto en el marco de esta tensión? Para profundizar un poco más, escuchemos a la diputada Mónica Macha. Hay instituciones que lo están utilizando, hay muchas universidades que adhieren al lenguaje inclusivo, hay organismos nacionales que también lo han planteado como parte de sus modos de comunicarse con la población. Y claramente sí, hay muchas otras personas que no solamente se oponen, sino que inclusive avanzan en proyectos que intentan prohibir el uso del lenguaje inclusivo. Yo creo que esto tiene que ver con una tensión, con una discusión, un debate social que también tiene que ver con poder pensar el lenguaje como una herramienta dinámica, como una herramienta histórica que entonces va a estar en el contexto de debates y desafíos que presenta cada momento. Y en este momento la dimensión transfeminista está cobrando tanta fuerza, tantas organizaciones que vienen militando hace muchísimos años, pero que en este contexto, en este tiempo, empezamos a poder dar cuenta de los logros y de las cuestiones que vamos concretando. Entonces, me parece que hay una tensión, claramente, siempre puede haber 2 modelos o más en tensión, y me parece que en todo caso el modo de involucrarnos en ese debate es haciendo esta propuesta, entre otras muchas, pero que poder avanzar con este proyecto, y si esto se lograra su tratamiento y demás, claramente podríamos resguardar a las personas que toman la decisión de utilizar el lenguaje inclusivo, que sería en definitiva la decisión de poder ejercer un derecho. Nosotros y nosotras y nosotros con este proyecto no pretendemos ni obligar a nadie a hablar en lenguaje inclusivo, ni prohibirle ni sancionar a nadie que no lo utilice, sino que lo que nos planteamos con este proyecto es que las personas que tomen la decisión de utilizarlo lo puedan hacer sin ningún tipo de sanción. Le preguntamos a la diputada cuándo será debatido el proyecto en las cámaras y esto fue lo que nos decía. Cuándo no lo sabemos, tiene que ver con cuando podamos retomar en todo caso un debate más normalizado, si se quiere, en el contexto de las comisiones. Estos años de pandemia han estado muy de algún modo muy condicionados por las discusiones y por los proyectos que se necesitaban desde el Poder Ejecutivo Nacional en el contexto de la pandemia, y solo muy pocos proyectos muy emblemáticos se han podido discutir más allá de no estar totalmente atado
a la situación de la pandemia, con lo cual esperamos que prontamente podamos retomar esa discusión en cada comisión sobre muchos proyectos que están para el tratamiento y en ese contexto poder entonces trabajar sobre este proyecto. Esa es nuestra aspiración. Hemos escuchado en el vuelo de las musas a Mónica Macha, diputada nacional, sobre el reciente proyecto de ley presentado que busca garantizar el derecho al uso del lenguaje inclusivo. Hoy en palabras lo entiendo, pero en sentimientos lo siento. Siento que te vi en mí, que me vi en ti, que saltamos justo en el momento. Hoy en palabras lo entiendo, pero en sentimientos lo siento. Siento que te vi en mí, que me vi en ti, que saltamos justo en el momento. Culpables porque si fue por amor, si fue por el pacto que hicimos los dos, si fuese al revés, no sé si lo ves, porque lo que sientes no siempre se ve. Si fue porque sí o fue por error, si hubiese una herida no sería de amor. Y en la soledad también lo sabrás, que amarse una misma también es amar. Nació, dijo la partera, varones lo que esperan, dicen los hombres no lloran y a mí lágrimas me brotan. Crecí escuchando cómo ser, diciéndome tenés que ser, y esas cosas que ahora digo ya son a mi parecer. Sociedades y culturas con creencias sin altura, sos de uno, sos de otra, pero la raza solo es una. Bandera sin sentido, hoy el género es compartido. Escuchen porque esto para mí va a ser divino. Cucaracho de la sombra, se libera una plasoma. Mariposa me decían, yo con alas me reía. Jaja. Río porque crezco, río porque hago lo que amo. Solo amor es lo que entiendo en este juego que encontramos los dos. Culpables porque si fue por amor, si fue por el pacto que hicimos los dos, si fuese al revés, no sé si lo ves, porque lo que sientes no siempre se ve. Si fue porque sí o fue por error, si hubiese una herida no sería de amor. Y en la soledad también lo sabrás, que amarse una misma también es amar. Que amarse una misma también es amar. Que amarse una misma también es amar. También es amar. Que amarse una misma también es amar. Compartimos en el vuelo de las musas a Nika Lorak con la canción Les Dos. El vuelo de las musas podcast. El vuelo de las musas podcast. El vuelo de las musas podcast. Bloque latinoamericano con nuestro querido corresponsal exclusivo en San Pablo, Brasil, el doctor Ramiro Cajiano Blanco. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Aquí prestos, un día hermoso en Argentina, un día feriado, que se corrió la fecha del 17 de agosto, que se va a celebrar mañana, que es mañana más bien. Y bueno, disfrutando de por ahora, en estos días al menos, calentito invierno, después de largas jornadas de frío. No sé cómo está en San Pablo. Me parece muy bien. Está un poco de frío y está lluvioso, está un clima bastante feo. Pero bueno, no es feriado, así que un día laborable. Claro. Bueno, comenzamos entonces tu columna hoy titulada El fracaso del imperio en Afganistán y en Nicaragua. Así es, Omar, todo el mundo está hablando de lo que está ocurriendo en Afganistán, de el tema de la vuelta al gobierno, del Talibán, y lo que significa
justifica de alguna manera el retroceso, ¿no? Porque retrocedemos prácticamente en lo que se llama las costumbres últimamente, ¿no? 1000 años prácticamente, ¿no? Con todos los derechos de las mujeres, Sí. digamos, totalmente restringidos, el derecho a la educación. Pero acá me gustaría, más allá de todo lo que se dice, poner algunas cosas sin defender el nuevo gobierno, por favor, no estamos de ninguna manera a favor de este retroceso. Pero digamos que nos sirve para sacar algunas caretas y para entender un poco, como bien dijiste vos, el papel de Estados Unidos. Lo primero que yo tengo que decir es lo de las caretas, ¿no? Sí. De que estamos totalmente en contra de que las mujeres no puedan estudiar, estamos en contra de todo ese retroceso, ¿no? Pero yo estaba recordando un video acá de un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de Hermes Macedo, un hombre muy poderoso en la política. Ajá. La hora que está tan de moda en Argentina esa serie El Imperio, ¿no? Sí. De alguna manera podemos ver muchos aspectos de Hermes Macedo, que él en un video decía que no le dejó estudiar a la hija una carrera universitaria porque la hija tiene que ser esposa y las esposas tienen que saber menos que el hombre porque el hombre es el cabeza de familia. Claro. Y que no es bueno que las mujeres estudien y que hagan carreras universitarias y Sí. que por eso, porque el hombre tiene que ser la cabeza de familia y si hay una así, de esa forma descarnada, Claro. Omar. Entonces yo me pregunto por qué nosotros nos asustamos tanto posiblemente con el talibán, que es para asustarse lógicamente, y naturalizamos esos otros machismos que hay dentro de algunas interpretaciones totalmente equivocadas, en un caso del propio texto sagrado musulmán, el Corán, Sí. y de otro lado la Biblia. En ningún momento dice que la mujer que el hombre tiene que ser cabeza. Pero bueno, eso pues digo un poco para ir sacándonos un poco la hipocresía nuestra de todos los días, ¿no? No estamos de ninguna manera justificando el nuevo régimen de gobierno de Afganistán, de ninguna manera, todo lo contrario. Aprovechamos esta oportunidad para justamente denunciar nuestro pequeño machismo de todos los días, ¿no te parece, Mario? Tal cual, de una sociedad patriarcal. Así es. Y también hablando un poco de esta cuestión de, ahora queremos que los Estados Unidos no se vayan porque vuelve. No, en realidad estuvieron 20 años, y en 20 años gastaron $4 trillones, perdón. Y Muchos de los millones esos y trillones que en realidad los gastaron en las propias empresas norteamericanas para helicópteros, aviones y todo eso, pero al país ese dinero no ingresó. esa es la cuestión. Esa es la diferencia entre una ocupación militar y un plan Marshall, Claro. como se hizo en Europa. No se ven nuevas universidades, no se ven hospitales, no se ven fábricas en Afganistán. El gobierno que ahora ha salido, que ha tenido que huir, hace 7 años que está. Lo único que hizo por la población es la armó, principalmente en la zona del norte y del oeste del país, pensando que iban a luchar por el gobierno. Claro. Luchar porque, pero no, cuando vieron que llegaban las tropas, que ni siquiera eran refuerzos, que eran las propias tropas de la región, como siempre estuvieron combatiendo del talibán, entregaron las armas. ¿Vamos a luchar por qué? ¿Qué nos han dado en estos 20 años? Ha aumentado la producción de opio, ¿no? Del ingrediente para el opio, Sí. se ha casi triplicado en estos 20 años. Lo mismo que hicieron los ingleses en la China, digamos. Exactamente. Lo mismo que hicieron los ingleses en la China, lo mismo que hicieron los ingleses cuando eran una fuerza de ocupación en la India. Claro. Le cortaban el dedito pulgar a las mujeres para que no pudieran tejer y ellos le pudieran vender los tejidos que hacían en la fábrica de Lancaster y de Manchester, ¿no? Exactamente. Y esto me trae también, entonces quiere decir que el talibán es bueno. No, el talibán no es bueno, pero lo que nosotros no podemos dejar de pensar, por eso quería hacer un paralelismo con lo que ocurrió con la ocupación de Napoleón en España, cuando le pone al hermano como a Pepe Botella, decían porque era borracho, que Napoleón pensaba que iba a contar con el favorecimiento de los burgueses que simpatizaban con la Revolución Francesa. Los grandes intelectuales simpatizaban con la Revolución Francesa porque eran, nuevamente, ideas revolucionarias y libertad. Jacobinos todos, claro. Claro, todos jacobinos. Y era el progreso, era sacar las aduanas interiores, era sacar el poder de los señores
de los señores que venía desde la época del feudalismo, ¿no? Seguro. Era de alguna manera crear una limitación a los poderes del rey, pero bueno, ¿qué pasó? Los revolucionarios, digamos, los burgueses españoles, que supuestamente eran los afrancesados, vieron un ejército de ocupación. Entre el espíritu de nacionalismo y los progresos sociales, fue mucho más fuerte el espíritu de nacionalismo, y se organizaron en cortes, en Cádiz, ¿no? Y en Sevilla. En Sevilla. Y eso, tanto en Cádiz como en Sevilla. Y hicieron una lucha terrorista revolucionaria, que muchas de esas tácticas después fueron utilizadas acá en América, ¿no? San Martín tiene su bautismo de fuego, hablando que mañana va a ser el nacimiento, justamente en la zona de Andalucía, en la batalla de Bailén, claro, luchando contra las tropas francesas. ¿Y por qué? Y después ganaron, ¿no? Napoleón tiene que retirarse de España, y vuelve el rey con todo lo que es el absolutismo. Los burgueses españoles habían conseguido hacer una constitución el día de, si no me equivoco, el día de San José. Uh-huh. Y lo primero que hace el rey es deroga la constitución y prohíbe decir la palabra constitución. Por eso todo el mundo gritaba viva la Pepa. La Pepa porque el Pepe es de José, ¿no? Pepe, claro, como le dicen a los José en España. Entonces viva la Pepa porque no podían decir la palabra constitución. Lo mismo que hizo el peronismo en la revolución fusiladora del 55, ¿te acordás? Que no se podía decir ni Perón, ni peronismo, ni nada, ¿no? Nada. No se puede ni pronunciar esa palabra. Pero bueno, a pesar de todo eso, el espíritu nacionalista fue mucho más fuerte que, digamos, las supuestas ventajas que podía traer la ocupación francesa. Y me parece que acá, sí, por lo que más o menos intuyo y por algunas cosas que he leído, porque es muy difícil leer cosas que no sea de los medios hegemónicos y que tienen ya una determinada forma de ver las cosas, sí, sí. Claro, sí. Me parece que ha pasado lo mismo, porque se esperaba que hubiera más resistencia del gobierno, inclusive se esperaba que hubiera más negociación para entregar, y no, lo que hemos visto fue que se precipitó todo esto. Supuestamente iba a ser a fines de agosto que iban a salir las tropas, que iba a haber un cambio de gobierno, una salida más negociada. No, se precipitó absolutamente todo esto. Las escenas terribles de la gente queriendo escaparse, de huir, digamos, de Afganistán, son imágenes muy, muy, muy complicadas, porque inclusive ahora van a correr riesgo mucha gente que ha colaborado con los Estados Unidos. Sí. Entonces las supuestas ventajas de la democracia occidental y bueno, me parece que han cedido frente a lo que es, digamos, por lo menos una idea de pertenencia territorial. La gente no ha salido a luchar por las ventajas occidentales, la gente ha entregado las armas. El pueblo que pensaba ha entregado las armas. Entonces me parece que podemos establecer algunas lecciones al respecto y ver eso, ¿no? Ver que Estados Unidos no era la fuerza libertadora, la fuerza que iba a traer las luces y la civilización, sino simplemente eso, un ejército de ocupación. ¿No te parece, Omar? Tal cual. Y se retiraron también como se retiraron de Vietnam, ¿no? A mí me hacían acordar, ¿sí?, esas imágenes de los helicópteros yéndose a Vietnam, cuando se fueron de Saigón. Sí, las mismas imágenes, increíble, los mismos helicópteros, y los helicópteros, las imágenes, el tumulto, lo mismo. Así que bueno, esperemos que la cosa mejore para el pueblo de Afganistán, que ahora China parece que ha reconocido el gobierno y bueno, y esperemos que China haga algún tipo de presión para que por lo menos haya un poco de normalidad y no sea un retroceso tan grande como el que ha habido antes del 2001, ¿no? Sí, desde Irán también están los representantes del gobierno un poco aceptando esta vuelta de los talibanes al gobierno y al poder de Afganistán. Vamos a ver qué pasa. Sí, que también, y vamos a ver qué pasa, inclusive por una cosa que es interesante. Nosotros vemos los talibanes y pensamos que son todos iguales, ¿no? Los pusieron en una cubetera en el congelador y les sacaron todos cuadraditos. No, es una lucha interna, hay diferentes posiciones, hay diferentes conflictos entre ellos, hay más moderados, hay más radicales. Vamos a ver también entre ellos cómo se organizan y después de haber gobernado y haber perdido por un ejército de ocupación, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero tenemos el tema de Nicaragua, ¿no, Omar? Así es.
Hace unos días Ortega dijo, no sé si en forma de amenaza, sino como una manera casi profética de decirle: Argentina, Estados Unidos luego va a ir por ustedes. Como una manera también de simbolizar lo que son las apetencias imperiales. Tras todos estos meses, ¿no?, de incertidumbre y de ataque del imperio y de todos sus súbditos al gobierno nicaragüense. Sí, recordemos que va a haber elecciones ahora en Nicaragua. Claro. Las elecciones son en el mes de noviembre y bueno, y que ahí, digamos, todos los ataques del imperio norteamericano a través de muchas ONGs, a través de candidatos que responden a ONGs, así como muchos de los candidatos de Macri respondían a ONGs que pertenecían al grupo Atlas, y básicamente la USAID, que se depende un poco del Estado profundo norteamericano, como por ejemplo Patricia Bullrich misma, o Laura Alonso, o muchos otros figuras que fueron digamos del pulmón del gobierno de Macri, venían de ONGs que habían sido subvencionadas por los Estados Unidos. Lo mismo ocurrido en Brasil, lo mismo ocurrido en Bolivia. En Bolivia, en el 2008, Evo Morales las expulsa, ¿no?, porque estaban haciendo injerencia en la política interna. En Brasil y en Argentina no lo hemos hecho, y bueno, eso ha significado un Bolsonaro. Y un Macri, claro. Y un Macri en Argentina, ¿no? Y un Bolsonaro en Brasil que sinceramente no tendría que haber llegado nunca a ser candidato por toda su historia, porque él es una figura que ataca la democracia. Él es una persona que dice que había que matar a los presidentes, como Fernando Henrique Cardoso, que había que matar a más de 30.000. O sea, es una prédica constantemente atacando el sistema democrático y después de la cuchillada lo mantienen en silencio. Con eso, digamos, la onda antipetista, anti-PT, antipartido de los trabajadores, consigue que lo elijan candidato a presidente, y callado, no participó en ningún debate porque estaba supuestamente hospitalizado. Con eso lo resguardaron de sí mismo y llega a ser presidente. Y hoy está atacando la democracia. Claro. Hoy está atacando la democracia. De alguna manera, lo que está diciendo Ortega, que en Nicaragua está pasando eso, muchos de los 5 candidatos y precandidatos a presidentes y vicepresidentes que están con arresto domiciliario, es justamente porque están en una crítica destituyente. Están encuadrados dentro de lo que se llama la ley de la defensa de los derechos del pueblo, algo así como una especie de ley de la defensa de la democracia, que se está estableciendo recién ahora en Brasil. Recién ahora se está discutiendo eso, porque justamente como está siempre aquí el principio, ¿no?, cómo nos defendemos, cómo la democracia se defiende de los que atacan a la democracia. Claro. Y es un tema muy complicado. O sea, en este momento lo que pase en Nicaragua va a ser, digamos, va a tener relación con todo lo que ocurre en Latinoamérica. Va a tener mucha relación con lo que ocurre en Latinoamérica. Sí, y también porque ¿sí? Se acercan las elecciones en Honduras. También vamos a hablar la próxima semana de eso. Y como vos dices, tiene mucha relación. Así que bueno, vamos a ver, esperemos que todo el proceso transcurra bien. Lamentablemente hay presiones de todos lados, hay muchas cosas en juego en Nicaragua. Posiblemente el gobierno de Ortega no sea el mejor gobierno para los nicaragüenses, pero yo estoy seguro que es el menos peor. De eso tengo la plena seguridad. Y que del otro lado, por lo menos lo que se ve es más sumisión al imperio. Y bueno, es muy difícil ser un país soberano en un contexto de esta lucha hegemónica donde cada vez más Estados Unidos se va a tratar de aferrar a lo que tiene en el patio trasero, que es Latinoamérica, ¿no te parece? Tal cual. Bueno, Ramiro, muy completo esta columna, y bueno, sigue este compás de espera tanto en el oriente de Afganistán y toda esa región, como en nuestra querida Latinoamérica. Un abrazo, hasta la próxima, Omar. Hasta la próxima. El profesor y hoy doctor en letras, Ramiro Cajiano Blanco, desde San Pablo, Brasil, en el Vuelo de las Musas Podcast 2021.
Te acompañamos en el vuelo de las musas, con Somos Latinoamérica, canción publicada en 1985 por Los Violadores. El vuelo de las musas, podcast 2021. Un antídoto contra todos los males de este mundo. Conducen Julieta Zaraco y Omar Alvarado. Técnica y producción, Enrique Lasman. La vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas. No es Carlos Marx, no es Platón, no es Hegel, pero nos ha dejado una tradición latinoamericana de pensamiento que se enmarca en Mariátegui, en Manuel Ugarte, en Aya de la Torre y tantos otros. Arturo Jauretche fue uno de los más importantes pensadores nacionales del siglo XX. Periodista, intelectual y militante político. Toda su vida fue coherente con su apoyo apasionado por las causas populares y su antiimperialismo. Basta de sonceras. Así hablaba Jauretche. Capítulo 7. El mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Hace unas semanas, varios intelectuales de la inteligencia argentina, como los llamaba don Arturo, dijeron sobre la causa Malvinas que la Argentina no tiene derechos sobre ellas, en su soberanía, ni territorial ni económica. Con distintos argumentos superfluos y antihistóricos, todos estos lenguaraces mediáticos famosos ignoran que sus dichos tienen que ver con una concepción y una tradición asonsada y colonizada de nuestra patria. Por ejemplo, la escritora Beatriz Sarlo adujo que los isleños están muy bien bajo la tutela británica, con lo que concluyó que los argentinos deberíamos darnos cuenta que las Malvinas ya no son ni nunca fueron argentinas. Para estos cipayos y colonizados intelectuales en el manual de sonceras argentinas, don Arturo les contesta y les dedica un capítulo. Fue también Sarmiento quien enunció esta soncera que está en el primer capítulo del Facundo. Veremos al considerarla, dice don Arturo, que ella estaba vigente como lo de civilización y barbarie antes que Sarmiento le diera forma literaria, pues ya regía el pensamiento de directoriales y unitarios. Es que Sarmiento tenía más talento que los otros y supo sintetizar en, entre comillas, principios, el sistema mental de los anteriores unitarios, de los que los separaban solo estilos y modales, cosa que él mismo destacó talentosamente en su descripción del unitario clásico. Difería de ellos, más que en el fondo, en eso de ser a la que te criaste, a pesar de doña Paula, que doña Paula lo quiso sacar modosito, y de él mismo, en cuanto se propuso, ya lo veremos, como niño modelo. Recordemos, en obsequio de esta soncera, que un rey de Francia se deshizo del Canadá considerándolo un simple montón de nieve, y que los norteamericanos, que ahora se afanan por asegurar su dominio en el Ártico y lo han hecho posteriormente al manual de sonceras, rechazaron humorísticamente por boca del presidente Taft el Polo Norte que les ofrecía su descubridor Peary. No es un hecho excepcional que un país haya renunciado o negociado un territorio, pero esa política ha estado siempre dictada por motivos muy circunstanciales. En ningún país de la Tierra ha regido como principio que la extensión en sí, geográfico, territorial, se considere un mal. Por el contrario, el principio ha sido inverso, pues el mal consiste en la falta de extensión. Desde Alejandro Magno hasta Hitler, con su UNCLOS, pasando por el Imperio Británico, la España donde no se ponía el sol y el destino manifiesto de los norteamericanos, todos los países han tendido a ampliar su espacio. Y no solo los imperios, pues los débiles siempre afirmaron su irredentismo de lo perdido, así Italia con su Trento y Trieste, ahora los árabes con lo suyo y con lo suyo los israelíes, los griegos en Chipre, y volviendo a los imperios, los rusos comunistas como los rusos zaristas con la Mongolia y la Manchuria, en su marcha hacia los estrechos y las fronteras de la India, y los chinos con el Tíbet, y Andorra y San Marino con algunas casas de la vecindad. Solo nosotros, los argentinos, hemos incorporado la idea del achicamiento como un bien necesario,
en nuestra política territorial, relacionado esto de que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, con lo de la victoria no da derechos, o lo de la libre navegación de los ríos, que vendrá más adelante, y percibiréis toda una política cultural de indefensión, de incapacidad intelectual para concebir la grandeza sobre la base de pueblo y territorio y sobre un concepto tradicional de soberanía. Oh sí, gastada en aviones, en tanques, en cohetes, en formaciones militares y navales, pero al mismo tiempo sembrad estas sonceras, y habréis comprobado la indefensión que se nos crea, la incongruencia de toda política nacional cuando ésta reposa en la previa derrota sembrada en el espíritu de los defensores, por la escuela, la universidad, el libro, las cátedras, la radio, la televisión y los propios institutos militares, navales y aeronáuticos que comienzan por subestimar el propio territorio. Entonces comprenderéis que un vicepresidente de la República, Julio Argentino Roca, haya dicho que la Argentina forma parte virtualmente del Imperio Británico y que otro presidente, el general Aramburu, haya sostenido que el imperialismo no existe en la Argentina. En un mundo conmocionado por las fricciones recíprocas entre los imperios o de los imperios con los países dependientes, ¿cómo puede comprender las formas sutiles de la política moderna de derogación de la soberanía quien profesa la grosera y elemental aceptación de la disminución de territorio y pueblos por la aplicación sistemática y reiterada de esta soncera? De esta soncera, en adelante, se le enseña al argentino a concebir la grandeza solo como expresión económica, cultural e institucional, pero se le sustraen las bases objetivas, el punto de apoyo necesario que es la tierra y el pueblo argentino. Inútilmente buscaréis en el mundo un país que profese tal principio. Tal vez en Babia. ¿Somos babiecas los argentinos? Alguien ha pretendido que Sarmiento solo se proponía en esta soncera señalar las dificultades materiales que la extensión implicaba, tal vez olvidando que expresamente él iniciaba el achicamiento excluyendo la Patagonia de nuestro espacio cuando fuera presidente. Pero el sanjuanino tenía por delante el ejemplo de los Estados Unidos, modelo al que se remitía constantemente, y que era la extensión de los territorios del Río de la Plata por comparación del que buscaron como suyo los del modelo. A principios del siglo XIX aquellos eran pobladores de apenas una estrecha faja sobre el Atlántico y el Golfo de México, y fue cuando en el, entre comillas, destino manifiesto, afirmaron su voluntad de expresión. Las dificultades eran mucho mayores porque se trataba de territorios que habían descubierto y colonizado franceses o españoles, y muchos de los cuales formaban parte de México. Así, mientras el modelo iniciaba la marcha hacia el oeste, entre comillas, conquistando lo ajeno, los imitadores practicaban el repliegue. Recordad el término por los que viene después, en todos los rumbos para achicar el espacio heredado por los argentinos. Tal contrasentido no puede explicarse simplemente por el soborno, por la debilidad o por la falta de patriotismo. Solo en el dilema de civilización y barbarie encontraremos una explicación congruente a este achicamiento querido y buscado, inclusive ahora, por ejemplo, con Sarlo. Lo importante no era constituir un país según las leyes de la naturaleza y la historia, sino realizar la civilización. Y realizar la civilización era hacer Europa en América, empresa tanto más fácil cuanto más Europa y menos América fuera el espacio. Así, disminuir la extensión resultaba desamericanizarse, fin perseguido, aunque no declamado, para reducir el espacio apto para una rápida civilización europea. Estorbaban el desierto, las montañas gigantescas, las selvas impenetrables, los ríos indominables, mientras una parcial extensión del territorio, la de la pampa húmeda, ofrecía la fácil perspectiva de una rápida creación de Europa en América, o mejor dicho, de una prolongación de Europa sobre ella. Achicar, entonces, era reducir los obstáculos geográficos y era al mismo tiempo reducir los obstáculos humanos. La pampa húmeda, escasamente poblada, no ofrecía tampoco obstáculos de población a la rápida europeización que había de hacerse a través del aporte inmigratorio. En cambio, los pueblos preexistentes en el interior americano, españoles, criollos, indígenas, mestizos, se resistían al cambio urgente que la creación europea en América les imponía como una sentencia condenatoria de su destino, y echaban el peso de su resistencia y de su inercia en la balanza del poder.
Así, a los obstáculos geográficos y culturales del trasplante europeo se agregaban factores políticos, económicos y sociales que exigían romper el poder de estos, apoyados en la gran geografía americana. En el momento histórico en que la revolución industrial y el desarrollo de los medios de transporte abrían un horizonte ultramarino a los intereses litoraleños que miraban hacia Europa. Veremos ahora en sucesivas sonceras cómo la desintegración del territorio original fue acompañada de sonceras complementarias con que aún continúa justificándose la pedagogía colonialista y sirven para mantener la desestimación del espacio como factor básico de la nación. Pasemos así a las sonceras que sirvieron y sirven para explicar cada una de las desintegraciones territoriales por aplicación del principio de que la extensión es un mal. Fíjense ustedes. Así hablaba Jauretche. Estamos ciegos de ver, cansados de tanto andar. Estamos hartos de huir en la ciudad. Nunca tendremos raíz, nunca tendremos hogar. Y sin embargo ya ves, somos de acá. Vibramos como las campanas, como iglesias que se acercan desde el sur, como vestidos negros que se quieren desvestir. Yo siempre te he llevado bajo mi bufanda azul, por las calles como Cristo a la cruz. Por las calles como Cristo a la cruz. Escuchamos en el vuelo de las musas, Los sobrevivientes. Del álbum La grasa de las capitales, de la banda Serú Girán, publicado en 1979.
Esto fue El vuelo de las musas podcast. Te esperamos en el próximo viaje. No te olvides, estamos distanciados, pero no estamos desconectados. El vuelo de las musas, la vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas.